Bueno, el gusto mío, Nelson, la verdad que es una linda oportunidad para venir a conversar un poco con ustedes. Por primera vez, si bien te firmó alguna instancia telefónica, pero creo que aquí en vivo, primera vez en tu programa y en este ciclo que comienza del ventilador, que por cierto, indudablemente que si vienen tiempos movidos para nuestro país, para el departamento, en definitiva para la vida cívica del país en su conjunto, y bueno, y esperemos que fundamentalmente nos permite la posibilidad de tratar aquellas cosas que son importantes para solucionar los temas importantes de la gente, fundamentalmente direccionado y apuntando todo lo que refiere a políticas públicas y no entre telones que a veces no fomentan la resolución de los problemas de la gente. Pablo, habíamos hablado en agosto, según lo que tengo registrado por allí, cuando recién comenzábamos a hacer los primeros programas o ciclos del dedo del ventilador. Allí en aquel entonces hablábamos del Partido Liberales por la Gente, que estaba en trámite. Ese era el nombre inicial, bueno, siendo como una transición de lo que era el Partido de la Gente, ¿verdad? Nos contabas por interno que hubo algún inconveniente con el nombre y que finalmente ahora se llama Partido de Evolución. Así es, así es. La Corte Electoral muchas veces, obviamente que es muy detallista en estas cosas, que son de mucha importancia. Y si bien queríamos hacer una suerte de transición, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Con el Partido de la Gente y pasar a ser liberales por la gente, fundamentalmente con nuestra visión liberal de la política, pero primero nos objetaron ese nombre, entonces en definitiva optamos por el Partido de Evolución, el cual será publicado en las próximas, supongo yo que en las próximas horas o en los próximos días ya lo hará las publicaciones oficiales de rigor la Corte Electoral con ese nuevo nombre. ¿Por qué Partido de Evolución? Bueno, partido de evolución fundamentalmente porque lo que queremos pretender es devolverle a la ciudadanía eh, funciones, recursos, poderes, plata en el bolsillo, o sea, hacer una suerte de evolución de todas aquellas cosas que ha perdido a lo largo de los años, que como decimos nosotros, el Estado ha hecho una suerte de usurpación y se ha apropiado tanto de los poderes de la gente como de su poder de decisión, por lo tanto ha perdido libertad y fundamentalmente si uno no tiene plata en el bolsillo, lo primero indudablemente es ser libre sin plata en el bolsillo. Y para devolverle plata en el bolsillo, o sea, devolverle recursos, también nosotros tenemos que hacer una serie de reformas políticas importantes en el Estado para de esa forma a esos recursos que hoy están en manos del Estado, ya sean recursos a nivel legal, también fundamentalmente a nivel económico, puedan volver a su lugar de origen donde nunca debieron salir, que es en la ciudadanía. Pablo, vos vas a ser candidato a la presidencia de la República. Sí, así es, esa es la realidad hoy del partido, que es incipiente por cierto. Fíjate en eso, nosotros venimos la verdad, con un entusiasmo bastante grande, o sea, obviamente que es un gran desafío, requiere un enorme esfuerzo de nuestra parte. Esto fundamentalmente es atracción sangre, como solemos Ujú, decir, ujú. en el cual hay muchas personas implicadas, obviamente que en esto no estamos solos, siempre a veces hay una cara visible. Nosotros no creemos en verdad y no depositamos nuestra confianza en únicas figuras, tipo, en un caudillismo del tipo mesiánico. Nosotros confiamos y ponemos nuestra esperanza y fundamentalmente nuestra confianza en el proyecto político en sí, que es un proyecto muy sólido, por cierto, en el cual obviamente queremos es que todos los que integran el partido y que van a participar en las próximas elecciones, en cada uno de los departamentos, podamos hablar el mismo idioma, desde Bella Unión hasta La Paloma Rocha, que hablemos el mismo idioma, con un mismo proyecto, en el cual con un máximo de coherencia y podamos transmitir la solidez que necesita la ciudadanía hoy día para depositarnos ese voto de confianza. Pablo, hay una palabra que está bien de moda y es el liberales, liberal. Y por allí venía el primer nombre que liberales por la gente. Tú decís, somos un partido liberal. Evidentemente que esto, te digo que está como de moda por el fenómeno que fue Milei en Argentina. Eh, Quiero preguntarte acerca de, de coincidencias y diferencias con lo que es el partido que llevó a la presidencia a Milei, porque bueno, es un poco lo que hace la gente, relacionar directamente, ¿no? Sí, yo creo que los relacionamientos obviamente que son inevitables. A modo de introducción, brevemente,
para después poner foco particularmente en la pregunta. El liberalismo clásico es muy antiguo. Nosotros nos sentimos de derecha, liberales clásicos y conservadores en lo moral. Es mucho más que una moda. El liberalismo clásico, como lo conocemos hoy día, nació allá por el siglo XVII, fundamentalmente con John Locke en Inglaterra. Después fue avanzando en el siglo XVIII con Adam Smith también en Inglaterra. Después en el siglo XIX con Frédéric Bastiat en Francia. O sea, cada uno puso piedras angulares, tanto en lo político John Locke como en lo económico Adam Smith. Ese fue el fundamento del liberalismo clásico. Después tuvo una gran influencia también en la parte hispánica. En el siglo XIX, allá por el año 1812, se llevó a cabo la primera constitución de habla hispana liberal que se conoce en la historia, que fue la Constitución de Cádiz, en el cual tuvo la participación directa y muy importante de Mateo Sagasta. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque el liberalismo clásico es lejos de ser una No moda. es algo nuevo. Tiene raíces Claro. bastante más antiguos. Estoy hablando de las raíces más modernas y los cuales dieron la piedra angular para como nos conocemos el liberalismo hoy en día. ¿Qué sucede? Obviamente que después muchas cosas se desvirtúan, sobre todo en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, con algunos pensadores. Entonces eso generó algo que sale del liberalismo clásico, que no es el liberalismo clásico. Para que la gente nos comprenda mejor, el liberalismo es como si fuera un gran árbol y tiene una rama bien importante, que es el liberalismo clásico, de derecha, que somos nosotros y a quien representamos. Y otra rama, que es lo que se conoce como el libertarianismo. O sea, Javier Milei se define a sí mismo como liberal libertario. Sí. Eso roza, obviamente, con lo que es el anarquismo, con lo que se conoce como el anarcocapitalismo, otros lo conocen como el minarquismo. Y él mismo se ha definido en reiteradas oportunidades como un enemigo del Estado y ha incluso descrito los impuestos como si fueran un robo. Nosotros no somos enemigos del Estado, como él se define. Nosotros, al contrario, nosotros sí defendemos lo que se conoce como el gobierno limitado. Quiere decir que el Estado, el problema que tiene el Estado es el estatismo, que es su enfermedad. Nosotros nacemos en estatismo, crecemos en estatismo y morimos en estatismo. En Uruguay y así como en otros países. ¿Qué sucede en esto? Es que el Estado está presente en la vida de la gente, no solamente más allá de la órbita pública, fundamentalmente en la esfera privada de la gente. Eso es una intromisión. Entonces nosotros lo que queremos, por eso queremos devolverle esa libertad a la gente y que el Estado deje de participar activamente en la vida privada de la gente. Entonces eso es nosotros lo que queremos hacer. Venimos a curar ese estatismo. Es como si tuviéramos el hepatitis, ¿no? Nosotros venimos a curar el hepatitis y nos venimos a extirpar el hígado. Se entiende. Para hacer un paralelismo, Sí. ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ser enemigos del Estado, como dice Javier Milei, y después pretender conducirlo. Es una contradicción en sí mismo. Por eso nosotros tenemos que marcar notoriamente la diferencia. Es inevitable las comparaciones, por supuesto. Yo creo que lo que sí es importante y ha puesto en el debate público, y yo creo que eso sí ha sido extremadamente positivo, que es poner en el debate público de determinadas políticas públicas que hasta el día de hoy no habían estado en la consideración pública, en los cuales se los daba como si fuera una verdad revelada y que eso es una verdad y que de ahí no puede salir, porque así lo conocemos, siempre ha sido así y esto debe ser así. Y en realidad no siempre ha sido así, sino que ha sido, digamos que una distorsión que se ha dado a nivel político y a raíz de la distorsión política viene también la distorsión económica de los últimos años. Esto no es muy antiguo en el tiempo, sino va en el orden más o menos unos 100 años para atrás, en el cual esta deformación por determinadas corrientes de pensamiento llevó a que se desvirtuara el papel del Estado. Pero normalmente el Estado siempre fue limitado. Bien, en definitiva, defendés el Estado, pero hay que transformarlo. Curarlo, decís tú. Sí, nosotros el Estado debe ser fuerte pero limitado. Limitado en funciones y poderes. ¿Cuáles son esas limitaciones que tiene que tener? El Estado, por lógica, es el monopolio legal de la fuerza. De forma tal que el Estado debe limitarse únicamente a cumplir aquellas funciones que requieren el uso de la fuerza. Entonces el Estado lo que debe hacer son pocas cosas, pero hacerlas bien. Tiene que básicamente brindar seguridad externa, con fuerzas armadas, seguridad interna,
con una buena fuerza policial, un Ministerio del Interior. Debe de administrar justicia, justicia de verdad. Y debe realizar obras de infraestructura que permitan el desarrollo en general de todo el ámbito privado y de todas las esferas de la sociedad. Solamente a eso debe limitarse el Estado y nada más. Para todo lo demás existen las esferas privadas. Por eso nosotros obviamente que para poder llevar al Estado en esa dirección debemos hacer una serie de reformas bien importantes. Ujú. Repasemos. Me decís seguridad, justicia, Y realizar obras de infraestructura. que serían Bueno, obras ru- eh, eh, a- públicas. rutas, Ahí está. aeropuertos, vías Bien. férreas, puertos. Evidentemente que quedan una cantidad de espacios, digamos, que los tenemos como del Estado, que quedarían fuera de él. Absolutamente, porque El área social, por ejemplo. es que nosotros justamente parte de las reformas la reforma política es para limitar el área de influencia del Estado en esas ramas. Después, obviamente, una reforma económica que vaya de la mano de ella, porque eso es fundamental. Y después son 3 reformas sociales que queremos llevar adelante que justamente son la mano tendida para que la gente realmente pueda hacer la transición, las aquellas que están pasando que no de la mejor forma hoy día, puedan realmente hacer esa transición a un modelo de libre mercado, de capitalismo maduro, de capitalismo para todos, no para unos pocos, sino capitalismo para todos, para que todos salgamos de la condición en la cual estemos, para que el pobre salga de su pobreza, para el que es de clase media sea de clase media alta, para que el que sea de clase media alta sea rico. Nosotros no somos envidiosos, quiere decir, porque muchas veces la justicia social, en el entendimiento de lo que hoy pondera la izquierda, es un sistema envidioso. O sea, entonces a la envidia la disfrazan de justicia social. Entonces, por eso muchas veces las leyes laborales son injustas. Porque es como la ley del garrote y la zanahoria, ¿verdad? ¿Cuál viene a ser el garrote? Viene a ser castigar el trabajo. Por eso la reforma económica. Por ejemplo, ¿por qué? Por el IRPF. Porque no es un impuesto al que tiene, es un impuesto al que trabaja. Cuanto más trabajas, más te saco. ¿Y cuál es la zanahoria? Bueno, es premiar el ocio. ¿Y cómo se premia el ocio? Se premia a través de planes sociales. Nosotros no somos enemigos de los planes sociales en sí. El problema es que los planes sociales lo que hacen es perpetuar la pobreza y lo que hacen es eso, transformarlo en votos. O sea, pasan a ser rehenes electorales de un sistema, por cierto, perverso. Pero nosotros a través de 3 reformas sociales, que son una reforma económica, más allá de la reforma económica, una reforma educativa, una reforma en la salud y una reforma en el sistema de jubilación y pensiones, lo que pretendemos ser es esa mano tendida para que la gente realmente pueda hacer esa transición bien importante. Pero es la forma. Es como si tú, Nelson, padecieras un cáncer que está localizado y yo vengo y te doy una aspirina y una curita. Y capaz que te alivia el dolor. Pero el cáncer va a seguir creciendo porque no atacás el foco del problema. Ahora, si es un cáncer que estuviera localizado, no soy oncólogo, ¿verdad? Estamos Ujú. Sí, 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 un sí. paralelismo, pero Claro, claro. una suerte de paralelismo, pero si está focalizado y yo con una cirugía te lo estirpo, te va a doler y vas a sufrir, pero después ese enfermo va a empezar a agarrar color, va a empezar a quedar gordito, va a empezar a quedar rosadito y va a poder desarrollarse plenamente, en vez de simplemente medidas paliativas que simplemente lo que van a hacer es estirar su agonía, pero el fin ya sabemos cuál va a ser. Pablo, hablame de la estructura de lo que es el partido de evolución. Decíamos recién, vas a ir por la presidencia de la República, te preguntaba por interno acerca de la presencia en diferentes departamentos. Aquí en Tacuarembó, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? Bueno, acá tenemos un equipo muy interesante, muy importante por cierto. Yo no voy en el día de hoy, en este momento no voy a manejar nombres. Prefiero que en la próxima visita, que sí, capaz que seguramente que el equipo me acompañe, Ujú. pero sí les puedo decir que hay personas que tienen una dilatada trayectoria en la vida política, que gracias a Dios nos están acompañando. Hay personas que tienen una dilatada trayectoria en el ambiente social, tanto en la ciudad como en la ruralidad, que también nos están acompañando. O sea, creo que venimos con un equipo bien importante. Nosotros ponemos el foco
por un lado en el proyecto y por el otro lado en los equipos. Obviamente que al venir y al haber presidido anteriormente el Partido de la Gente, parte de la estructura es del Partido de la Gente y es innegable, sobre todo en algunos de los departamentos. Pero nosotros al día de hoy venimos con presencia en 11 de los 19 departamentos y bueno, en algunos de ellos obviamente que la estructura básicamente era la estructura del Partido de la Gente con algo que se ha sumado y en muchos otros lugares son mucha gente que bueno, que está incursionando por primera vez o que vienen de otras tiendas y bueno, que se han encontrado seducidas por este proyecto y bueno, y nos han venido haciendo una suerte de seguimiento y luego de hacer unas cuantas entrevistas de tenor personal y saber y conocer el proyecto, sobre todo eso, conocer el proyecto. Nosotros hacemos mucho foco en el proyecto, porque el proyecto realmente es un proyecto serio, sólido y probado. Probado empíricamente. ¿Qué quiere decir probado empíricamente? Es cuando un proyecto, Nelson, se pone en ejecución en otros lugares y dan resultados. Y los resultados son buenos. Entonces, cuando uno tiene un proyecto sólido, que aplicado en otros lugares ha dado los resultados con éxito y países que se encontraban realmente en dificultades importantes y hoy son países prósperos y en vías de desarrollo o muchos ya desarrollados, ¿cómo no vamos a querer eso para nuestro país, el cual amamos profundamente? Pablo, allí hoy nombrabas acerca de esto de las funciones del Estado, eh, la seguridad, y hablabas de seguridad externa y seguridad interna, marcando una diferencia entre lo que es la policía, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa con los militares. ¿Qué opinas acerca de estas ideas que hay, estos proyectos que hay, de que los militares también formen parte y colaboren en la seguridad interna? Voy a separar la pregunta, Además sé que tenés conocimiento en el tema. voy a separar la pregunta en dos partes. Sí, Primero voy a explicar por qué no tiene ningún tipo no tiene ningún sentido y básicamente es una suerte de demagogia la propuesta. Y en la segunda parte, que es la que más me voy a detener, es en la solución posible y real y a donde debemos apuntar. Algo demagógico es cuando una medida es populista, que puede ser de izquierda o derecha. El populismo no tiene vereda. Pero es aquella música, como flautista de Melín, aquella música que a veces la gente quiere escuchar porque obviamente se siente frente a un problema de seguridad importante y su único anhelo es que le solucionen el problema. Entonces digo, no importa cuál es el problema, no importa cuál es la solución, yo quiero que hagan algo, ¿verdad? Es como si vos no te funcionara el televisor y en vez de llamar al técnico lo agarras a martillazo. No lo arreglaste, pero algo hiciste, lo remachaste a martillazos. Y esto es lo mismo. Y eso es el problema de la demagogia, que es muy peligrosa, cuando uno da medidas que realmente no dan solución al problema. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2011 se consolidó lo que se conoce como la Ley Marco de Defensa. En esa le da una marco de actuación a las Fuerzas Armadas, en el cual basta con un movimiento de mandíbula, digo yo, que es que el Poder Ejecutivo tome la decisión de que las Fuerzas Armadas actúen para que éstas puedan desarrollarse. Por supuesto que hacen ese tipo de tareas parecidas en lugares, obviamente, que están cercanos al caos, como hoy sabemos que es Haití. Pero, ¿cuál es lo que sucede? Es que siempre van dentro de su marco de actuación, dentro de un marco, lo que se describe en la Ley Marco de Defensa como una situación de guerra interna, que no es el que tenemos hoy. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Por más que se pueda decir que siempre la presencia es disuasión, indudablemente. Pero la disuasión, ya sea con integrantes de la Fuerza Armada, con sus vehículos, ¿qué pasa? Uno cuando hace uso de ella no alcanza con la disuasión. ¿Por qué? Porque si las fuerzas son agredidas, ¿cómo van a contestar? Tienen que tener realmente un marco adecuado. Por ejemplo, hoy en el sistema penitenciarios tenemos la custodia perimetral de las cárceles a través de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero se legisló a ese aspecto. Se estableció áreas de seguridad bien limitadas y se sabe cuándo empieza la zona militar y cuándo termina la zona militar. Y dentro de esa zona militar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la actuación es como si fuera un estado de guerra interna. Quiere decir que pueden actuar y pueden dar de baja, quiere decir eliminar
físicamente a través de un disparo a la persona que en ese caso se estuviera fugando. Y de hecho han sucedido casos. ¿Pero qué? Pero la ley lo amparaba. Pero yo te pregunto a ti, tú sacas las Fuerzas Armadas, Mayor, discúlpeme, pero ¿y las medidas prontas, ejemplo, no ayudarían? Hay barrios intervenidos, hoy en día hay 6 barrios, ¿no? Intervenidos, 6, tú no tienes más memoria que yo, pero creo que son 6 barrios intervenidos: Cerrito, Cerro, Carrasco, Cruz de Carrasco, Malvin Norte, varios, ahí son 6 barrios que están intervenidos y no han podido mitigar la inseguridad, que no es de ahora, ojo, no es de ahora, eso fue creciendo, ¿no? Hoy en día el narcotráfico domina en nuestro país, se están viendo ejecuciones, ejemplo, el otro día ese secuestro de un padre con los hijos que le pegan en las piernas, que si bien se les pone como ajuste de cuenta porque tienen algunos antecedentes, son seres humanos iguales, no son números, ¿no? Digo, pero... O una brigada especial como lo hizo Bukele, algo de eso no estaría... Yo de eso estoy de acuerdo, que el ejército pudiera participar, ¿no? Y yo creo que no, que tienen el apoyo legal, ¿no? Por Como eso, lo hacen, ejemplo, cuando van a Haití, como lo decía usted, o cuando van al Congo, o cuando van a esos lugares. por eso separé la pregunta en dos, Ah. Daniel. Primero dije, ¿por qué así como te ha planteado no funciona? Y cómo sí funciona. La forma como funciona es la siguiente, tiene que ser algo que sea más amplio, en el sentido de que tiene que estar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial. Así sí funciona. ¿Por qué nosotros ponemos el foco, por ejemplo, en la parte de la justicia? Y hablamos de administrar justicia. Y les voy a dar un detalle menor, pero que no es menor. Parece menor, pero no es menor. Al punto de que, ¿por qué no ponemos el foco donde debe estar el foco? Del 30% del PBI de este país, que es el gasto público, ¿saben cuánto se destina a la seguridad? 6%. ¿Saben cuánto se destina para las Fuerzas Armadas? 2%. ¿Saben cuánto se destina para el sistema judicial? 1.7%. Entonces yo me refiero, Muy poco. yo explico, del gasto público, del 100% del gasto público, si esos porcentajes somos los que manejamos, a nuestro mayor problema, yo pregunto, ¿estará puesto el foco en el problema o estará puesto el foco en otro lado? Ahora vuelvo a la pregunta, pero eso para demostrarles con hechos, como a veces uno profesa algo y hace otra cosa. En nuestro planteamiento es, al limitar el Estado, los recursos del Estado van a estar puestos en estos focos. Entonces ahí sí vamos a tener recursos para, por ejemplo, hacer una transformación en el sistema de justicia. ¿Por qué digo una transformación? Porque nuestra justicia es del tipo simplemente punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra justicia tiene el foco puesto en el victimario y no en la víctima. Cuando el foco debe estar puesto en la víctima. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos a un tipo de justicia restitutiva, como pretendemos nosotros, la justicia lo que hace es restituir a la víctima a su condición inicial antes de recibir y ser víctima del delito. Y cuando no es posible, porque fue víctima de un homicidio, restituir a la familia, quiere decir a sus deudos. Y no el foco puesto simplemente en el victimario. Primero, uno transforma la justicia de esa forma. Por otro lado, el sistema penitenciario de ninguna forma puede estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, porque es una contradicción en sí mismo que quien persigue el delito después pretenda cuidarlos y encima la idea romántica de rehabilitarlos. Hay que llamar las cosas por su nombre, y así son las cosas. Entonces, ¿No crees en la rehabilitación? lo que creo es, por supuesto, lo que creo en la rehabilitación, pero el foco debe estar en la víctima y no en el victimario, es restituir a la víctima. El principal foco, les pongo un ejemplo, vamos a un ejemplo bien gráfico que todo el mundo nos va a entender, a quien nos está escuchando. No sé si puedo mencionar algún otro medio nacional de televisión. Sí, o algo sí. así. Bueno, todos conocemos acá que en Canal 4, y ahora empezó el nuevo ciclo, en los domingos de la noche estamos todos pendientes de una parte del programa que se llama La Cartelera de Chantas, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste un programa así? Porque hay chantas. ¿Y por qué hay chantas? Bueno, básicamente y fundamentalmente porque en este país no hay una pena importante y sobre todo carcelable para los delitos económicos. Entonces, ser jodedor en este país y ser chanta es una papa. La estafa no es penalizada, sino que con penas muy leves. Pero si yo les pregunto, si yo a quien comete el delito
le digo que tiene que restituir a la víctima su condición inicial, si no tiene el monto, no importa el delito. Volvamos un poquito para atrás a la pregunta porque para no Para aclarar un poquito. Para aclarar un poquito, ¿verdad? Hablamos del Poder Judicial. Entonces, saquemos el sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Interior y debe pasar a la órbita de donde debe estar, que es el Poder Judicial. Para eso nosotros lo que proponemos, incluso, obviamente es, inicialmente, una cárcel de máxima seguridad, en la cual ahí sí la pueden custodiar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ya hay legislación al respecto. Entonces le hacemos que se haga cargo de todo el recinto penitenciario. Y entre tanto, nosotros lo que pretendemos hacer, así como existe la especialización de bomberos dentro de la Escuela Nacional de Policía, es la carrera de funcionario penitenciario, como existe en otros países. Entonces, de esa forma nosotros preparamos a la gente para que realmente se dediquen a esa tarea específica, para que cuando empiecen a egresar y ser funcionarios, obviamente una carrera como todo, para salir como oficial de policía, y sobre todo, al igual que como se prepara a los funcionarios policiales hoy día, con una determinada cantidad de preparación de determinados meses, lo mismo prepararlo para esa tarea, ¿verdad? Entonces, de esa forma se prepara, por un lado, el sistema penitenciario. Una justicia de verdad, con los recursos necesarios, con las fiscalías que hoy faltan. Pero de verdad, cuando se cambió, se propuso el cambio para el nuevo Código de Proceso Penal, se dijo de antemano que se necesitaban casi 500 fiscalías, las cuales no fueron creadas. Entonces, usted no puede escribir en la letra, en el papel, y no darle los recursos, porque termina siendo letra muerta. Uh-huh. Eso es lo que sucede hoy día. Entonces, pero si nosotros hacemos ese cambio de foco, en el cual se restituya a la víctima, nosotros lo que pretendemos es que aquel que pase a cumplir una pena, para restituir a la víctima, necesariamente y obligatoriamente debe trabajar. No es una opción, simplemente para bajar la pena, el trabajar o estudiar, sino que el trabajar debe ser una obligación, porque esa perdió su libertad. Ella no puede hacer uso de esa libertad. Él no puede ya optar si trabaja o no trabaja. Él debe trabajar. ¿Para qué? Nosotros lo que proponemos es que del 100% de sus ingresos, básicamente el 50% de los ingresos, sean para su mantenimiento. Quiere decir, para su mantenimiento tanto en ropa de cama, útiles de higiene, su propia salud. De los restantes 50%, 25% para la víctima. ¿Hasta qué? Hasta que la pueda resarcir definitivamente. Recién ahí quedará libre. Y en los otros 25%, nosotros lo que pretendemos es que vaya a su propia familia. Porque de esa forma uno corta ese cordón umbilical y no genera de esa forma que la familia que queda afuera empiece a especializarse en los mismos pasos del que está en el recinto penitenciario, ¿verdad? De esa forma lo que hago, simplemente hacemos una continuación del delito. De esa forma realmente sí podemos atacar el problema y darle los recursos a la Policía Nacional, tanto en efectivos como en especialización, y todo aquello que sea necesario. ¿Quién tiene que sentarnos a la mesa y decirnos cómo solucionar cada uno de los problemas una vez que uno hizo toda esa solución de forma global, completa? Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, bueno, son los especialistas en la materia. Entonces, ellos van a decir, bueno, necesitamos estas herramientas y todas las herramientas que sean necesarias, ahí tiene que estar el Estado presente. Ahí, el Estado, ahí es donde no puede fallar. Se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo en realidad, pero fue un gusto recibirte, escuchar tus principales lineamientos, seguramente hay muchas cosas más para conocer, pero estamos como siempre a las órdenes por Radio Tacuarembó. Lo mismo digo, un gusto como siempre, y bueno, obviamente que esto seguramente sea la primera de muchas visitas, y bueno, en la siguiente seguramente vendré acompañado de mi equipo para que la ciudadanía, por lo menos de Tacuarembó, que lo conozca y podamos seguir ahondando en este proyecto. Con gusto los esperamos. Pablo Paiva, Partido Devolución.